La última llamada con el evangelista José Funes. La última llamada. Bienvenidos, amado pueblo del Señor. Reciban un caluroso saludo en esta oportunidad. A nombre de este su servidor, el evangelista José Funes, ministerio La Última Llamada. En medio de una sociedad que cada día se aleja del Señor, en medio de un mundo relativista, en medio de un mundo humanista, en medio de un mundo que ha despreciado, ha rechazado las verdades absolutas que encontramos en este santo y bendito libro que le llamamos las Escrituras. Le llamamos las Escrituras porque es el mensaje de Dios escrito para todos y cada uno de nosotros. En medio de todo el rechazo, en medio de toda la confusión y corrupción en nuestra sociedad, el Señor, en su amor, en su misericordia, nos está brindando una última llamada. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a su programa. En esta oportunidad estaremos dando inicio a una nueva serie, la cual le he titulado Restaurando el altar arruinado. Restaurando el altar arruinado es el tema de la serie. En esta oportunidad estaremos hablando, aquí conmigo tengo un invitado, amigo mío, consiervo, un hombre que ha servido al Señor levantando iglesias como misionero en el país de Guatemala. Por 8 años estuvo allá nuestro hermano Dagoberto. Un saludo, hermano, para nuestra audiencia. Amén. Dios me le bendiga grandemente y una vez más pues es un privilegio poder estar aquí de nuevo y poder compartir la palabra del Señor juntamente con todos los hermanos que le prestan interés a la palabra de nuestro Dios, ya que estamos viviendo los últimos tiempos y es importante que podamos conocer más de la palabra de nuestro Dios para estos últimos días. Así que muy bienvenidos, Dios me les bendiga grandemente y vamos a iniciar. Bueno, estaba mencionando, vamos a tocar un tema muy importante, un tema en el cual la iglesia contemporánea, la iglesia moderna, la iglesia, yo me atrevería a decirle, la iglesia apóstata, la iglesia mundana, ha caído en y yo no lo voy a llamar trampa, hermano, porque muchas veces nosotros como cristianos, y esto no estoy generalizando, pero nosotros como cristianos muchas veces le damos mucho, le damos mucho crédito al diablo. Así es. Y porque todo lo malo que nos pasa, todas las cosas adversas que nos pasan, es culpa del diablo, es culpa de los demonios. Y escúcheme bien, no estoy defendiéndolos, no lo estoy defendiendo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces nosotros como iglesia le atribuimos mucho crédito al enemigo, cuando sinceramente somos nosotros mismos los que nos hemos apartado, le hemos dado la espalda al Señor y como consecuencia a la desobediencia siempre vendrá un castigo y una represalia de parte del Señor. Vamos a hablar de lo que es el estado del altar. Y para poder hablar acerca de ello, tenemos que irnos al primer libro de Reyes. Al primer libro de Reyes, capítulo 18 y verso 30. Capítulo 18, verso 30 del primer libro de Reyes. Pero antes de tomar esa lectura, porque ese es el centro de nuestra lectura, antes de tomar esa lectura, yo quiero leer el versículo 17, hermano Dago. Amén. El versículo 17
del mismo capítulo. Amén. Y este versículo quiero que usted lo lea. Versículo 17 del capítulo 18, porque esto es lo que da inicio a lo que estaremos hablando con respecto al estado o condición del altar del Señor. Amén. Dice el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 17. Cuando Acab vino a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? 18. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esto es poderoso, amado pueblo del Señor. En primer lugar, lo que tenemos que entender acá es de que el rey Acab está haciendo exactamente lo que todo el mundo hace, y por eso es que quise dar lectura a esto, porque siempre le atribuimos el mal a alguien más. Así es. Y como verdaderos hijos de Dios, no somos los suficientes responsables como para nosotros tomar esa determinación y decir: ¿estoy haciendo algo malo ante los ojos del Señor? Amén. Y por eso es que acá le dice: eres tú, tan pronto lo vio, eres tú el que perturbas a Israel. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Acab está acusando a Elías de que él estaba perturbando a Israel? Porque ya habían pasado, me imagino, como unos 2 años y medio, que por palabra de Elías no había llovido en esa tierra. Amén, así es. Pero, una vez más, hay una recompensa hacia la desobediencia, y ellos estaban haciendo o siendo castigados por el Señor a través de la palabra de Elías. Ahora, versículo 30, esto es lo poderoso. Dice en el versículo 30 del capítulo 18: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Esto es el tema de nuestra serie: el altar de Jehová que estaba arruinado. Y a manera de introducción, porque mi voz no sé si me va a ajustar, pero a manera de introducción, Aleluya. en pleno siglo XXI, amado pueblo del Señor, en pleno siglo XXI, y con toda la ciencia y con todo el intelecto humano que el hombre posee, con todas estas cosas, nuestra sociedad, esta sociedad, está viviendo por un tiempo, yo diría, los tiempos más oscuros, los tiempos más inciertos, los tiempos más peligrosos de la humanidad. Y como raza humana estamos al borde de la aniquilación de nuestras mismas ciudades, naciones, familias, ministerios, y por qué no ir al centro y al fondo de lo que esta iglesia moderna ha llegado, al punto de arruinar nuestros altares. Porque saben una cosa, amados hermanos, y quiero darle la palabra en este punto que es muy importante, hermano Dago. Cuando la Biblia habla de un altar para el Señor, uno de los hombres que se caracterizó por toda su caminar desde que salió del Ur de los Caldeos, amén, hasta que llegó a Canaán, este hombre, estoy hablando de Abraham, este hombre
La Biblia misma nos enseña que en cada ciudad que él llegaba, lo primero que él hacía, escúcheme bien, porque esto es algo muy importante. Lo primero que él hacía, no se iba al parque para ver a dónde habían alberjas o piscinas. No se iba a checar, y discúlpeme con mi español, que es mitad inglés, mitad español. No se iba a checar, decimos acá, los city malls. No se iba a ver las mejores tiendas que habían. No se iba a ver a dónde estaban los mejores cines de esa ciudad. ¿Saben lo primero que él hacía? Levantaba un altar para el Señor. Amén, así es. Hermano Dago, a pleno siglo XXI, con toda la tecnología que ahora estamos usando y que está a nuestra disposición, ¿qué le ha pasado a nuestra sociedad? Si lo queremos ver desde el punto de vista, ¿qué le ha pasado a la sociedad? ¿Qué le ha pasado a la humanidad? Pero lo más importante y lo más crítico, y eso es la razón por la que nosotros estamos acá, ¿qué le ha pasado a la iglesia? ¿Por qué el altar de Jehová está arruinado? Bueno, debido a la tolerancia, todos sabemos que las cosas suceden de modo gradual. No es que de la noche a la mañana va a haber un cambio tan drástico como lo que le pasó a Israel. Israel pues fue poco a poco que fue cayendo en esta etapa, y lo que sucede en nuestros tiempos también con los altares es que poco a poco se fue introduciendo, los pastores fueron permitiendo cosas hasta el punto de llegar hoy en nuestros tiempos a llevar hasta magos a las iglesias. Eso lo estamos viendo hoy en nuestros días. Hermano, permítame que lo interrumpa, pero usted acaba de mencionar una palabra que sinceramente la vamos a tocar en unos breves minutos, pero ya que usted la mencionó, comencemos por ahí. La situación que estamos viviendo es a consecuencia de la tolerancia. Así es. De estos hombres que supuestamente son pastores que el Señor llamó y levantó. Mas sin embargo, hemos llegado al punto de que ahora llevan payasos, magos. No, hombre, si el mentado gallo que decía aleluya, que cantaba aleluya, ese gallo anduvo por tantas iglesias y las iglesias se llenaban de gente porque iban a ver al gallo que cantaba. Continúen. Pues la tolerancia es lo que nos ha llevado a esto, los pastores, debido a la gran demanda de iglesias que hay en nuestros tiempos. Tanto grupos que se levantaron, otros se dividieron, y estos pastores, pues a modo de traer personas para sus congregaciones, fueron permitiendo este tipo de cosas hasta el punto en que hemos llegado hoy a los altares de nuestro Dios, que ya no hay un verdadero respeto para los altares de nuestro Dios como sí lo había antes, pero Dios siempre tiene el remanente que esperamos que se mantenga a pesar de todo lo que estamos viendo hoy en nuestros tiempos. Y en este tiempo de Elías, el altar de Jehová pues estaba abandonado, nadie iba al altar de Dios. ¿Por qué razón? Porque acudían al templo de Baal, al templo de Acera, que eran los templos que ellos frecuentaban. ¿Por qué? Porque ahí había depravación, porque ahí había placer en la carne, pero no había santidad delante de Dios. Hoy en nuestros tiempos lo que estamos viviendo, y lamentablemente pues hay muchos pastores que no están siendo guiados por el Espíritu Santo, no están siendo guiados por la palabra de Dios, y están permitiendo tantas cosas, y se nos olvida de que Dios sigue siendo santo. Se nos olvida de que Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él no cambia, Él no se muda. Por lo cual esta crisis va a llevar a un castigo tremendo que va a venir de parte de Dios para tantos ministros, como así también para los hombres que están como líderes dentro de las congregaciones, que no ayudan absolutamente en nada para mejorar la situación, sino que están permitiendo porque creen que es un nuevo sistema para evangelizar,
creen que es un nuevo sistema para alcanzar almas, pero ¿cómo vamos a alcanzar almas si las estamos trayendo a Cristo, pero a la misma vez las estamos trayendo con todos los problemas, con todos los males, y les queremos llevar a Dios con ese montón de males, cuando lo que tiene que haber es un cambio, una regeneración, tiene que haber un nacer de nuevo, que es lo que la Biblia nos demanda? Y desafortunadamente ese tipo de mensaje es el mensaje olvidado, es el mensaje que ya no se predica en las iglesias. Entonces la pregunta siempre sigue siendo, y esta pregunta siempre está en mi cabeza y en mi corazón: ¿por qué ya no se predica ese mensaje? Amados hermanos, la respuesta es simple y sencilla. Ese mensaje no se predica en este tipo de iglesias simple y sencillamente porque ese mensaje no atrae a las multitudes. Ese mensaje no te endulza el oído. Ese mensaje te hace sentir incómodo en el asiento. Ese mensaje hace que comiences a sudar. Ese mensaje te saca de la iglesia. Entonces, como usted dijo la palabra, estos pastores, en nombre de tolerancia, ellos están permitiendo de que el mensaje de la cruz, el mensaje de arrepentimiento, el mensaje de redención, el mensaje que cambia, transforma, regenera, santifica, justifica, ese mensaje ya no es predicado en los púlpitos, porque ese mensaje no es lo que la gente ahora quiere escuchar. Así es. Ellos quieren escuchar la historia de el ex brujo, del ex guerrillero, del ex homosexual, del ex travesti, de esto y de lo otro, hasta de los mentirosos y mentirosas que dicen que van al cielo y van al infierno, y vieron a Celia Cruz, y vieron a fulano de tal. Amados hermanos, ¿de dónde sacan estas tonteras que no tienen ningún respaldo bíblico? Amén. Pero ese mensaje, desgraciadamente, es el mensaje que está ocupando los altares, y por esa razón es que los altares del Señor se han destruido, se han arruinado. Ese es el gran problema que estamos viviendo hoy en nuestros tiempos, que el altar, pues aquí no sabemos qué pasó con los sacerdotes en tiempos de Elías. No se menciona qué había pasado con los sacerdotes de Jehová que ministraban. No sabemos qué había pasado con los levitas. No sabemos a dónde habían terminado este grupo de gente. Lo único que vemos es gente que ya no acudían al altar de Dios, sino gente que acudían a otros altares. Aparentemente nosotros hoy adoramos a Dios en nuestros templos, pero hay templos donde ya no se adora a Dios, ya no se está siguiendo, porque desde el momento en que ya no usamos, incluso hay altares donde se dan los mensajes que ya no se usa la Biblia, porque creen que es un libro que ha pasado de moda, y está usando otro tipo de métodos, como se están usando libros aparte de la Biblia, que es lo que está enseñando, porque creen que suaviza el mensaje. Pero Jesús fue tan claro y le dijo a Pedro, cuando le dio el mensaje tan fuerte, que la multitud se fue, y Jesús le dijo a Pedro: ¿quieren irse ustedes? Pues bien pueden. Pero cuando Pedro escucha las palabras, le dice al Señor: Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida. Ciertamente, aunque la palabra venga fuerte y que es como el Señor dijo claramente que el Padre era el agricultor y Él era el que la trabajaba en la vid. Dijo: mi Padre es el labrador y Él es el que cuidaba la vid. Entonces, aunque a veces cuesta, porque hay que quitar ciertas cosas de la vida de las personas, pero es lo que nos va a enseñar a ser mejores cristianos y a tener altares que honren a nuestro Dios, altares que verdaderamente se honre a Dios desde el altar, porque si desde el altar no se está honrando a Dios, ¿cómo van a honrar a Dios los que están bajo del altar? En las bancas, por decirlo así. Por lo que están en las bancas. Y sabe una de las cosas más peligrosas que yo podría
atribuir a esta decadencia o al estado y condición de los altares modernos ha sido, número uno, la infiltración de hombres con estos títulos así bien, por decirlo así, que atraen la atención de personas. Por ejemplo, hombres como el evangelista, el apóstol, el profeta, el doctor. Ahora ellos ya no se sienten bien con llamarse el pastor fulano de tal. No, ahora tiene que ser el doctor fulano de tal. Ya no se sienten, yo diría, honrados con ser un simple siervo del Señor, sino que ahora ellos son el reverendo fulano de tal. Entonces, esta infiltración de esta nueva ola moderna en las iglesias ha causado una completa y total de lo que le llamamos, han diluido el mensaje del evangelio, el mensaje de la cruz. Y si ponemos a la par de ellos, este es el otro problema más grande, si ponemos a la par de ellos la música, y no quiero entrar ahí porque me pasaría una hora hablando de lo que es la música. Cuando ponemos la música y los ahora artistas musicales, porque estos ya no son adoradores, estos son artistas. La única diferencia entre ellos y los del mundo es que allá en los del mundo hacen unas cosas muy, muy raras, aún en la plataforma, y esto al menos en la plataforma no lo hacen, pero lo hacen cuando salen. Entonces, se ha infiltrado música mundana, música del diablo en las iglesias. Entonces, todo este tipo de infiltración que ha llegado al seno de la iglesia es lo que ha arruinado, destruido el altar. Y como usted lo acaba de repetir, si no hay adoración en el altar, verdadera adoración, entonces, ¿cómo podemos esperar adoración en los hermanitos y hermanitas que están siendo o espectadores del show, o están siendo ovejitas que están siendo nutridas con la sana doctrina y la verdadera palabra de Dios? Ese es el asunto en el cual estamos viviendo hoy en nuestros días. El tipo de mensaje que está fluyendo, por ejemplo, el tipo de mensaje, el tipo de testimonio que está fluyendo de los altares. De los altares. Vemos hoy en nuestros tiempos, y pareciera que Elías en ese tiempo era un anticuado, tanto por su vestuario, tanto por su forma de su ser, apariencia, cómo él aparentaba su vida, y que este hombre pues era aparentemente un rústico. No era invitado por el rey a su casa ni por nadie de los grandes, pero Dios lo llevó en ese momento. Tal vez nosotros parezcamos anticuados por el tipo de mensaje que estamos dando, igual que Elías, y nos puedan tratar hasta de que somos legalistas o extremistas. Extremistas más que todo. El asunto es que en nuestros tiempos el mensaje que está fluyendo de los altares no es el mensaje de vida. Si usted puede analizar cuántos mensajes acerca de la venida de Cristo fluyen hoy de los altares, usted se dará cuenta que es de lo menos que se está hablando. Amado hermano, pero el problema es que usted acaba de mencionar mensajes de la venida de Cristo, del arrebatamiento de la iglesia. Pero si el 80% de la iglesia apóstata no cree en el arrebatamiento, se burlan del arrebatamiento de la iglesia. Un 80% de las iglesias de hoy en día no creen en el arrebatamiento. Entonces, ¿cómo vamos a escuchar estos mensajes? Ese es el problema.
Pero esta crisis llega debido a lo mismo, ¿eh? La tolerancia de los pastores. Se infiltra porque es más preferible decirle a la gente que nosotros vamos a ser dueños de todo este mundo. Aunque viene una transferencia de bienes, sí, del impío hacia la iglesia. Que se preocupen más, pues se preocupen más por su vida económica, que se preocupen más por su vida secular que por su misma vida espiritual. Que se estén más interesados en cuánto Dios les va a dar este año de dinero, cuánto les va a dar Dios, cuánto le va a multiplicar las finanzas, a cuánto hay que dar para obedecer a Dios en la obediencia de su palabra, cuánto debemos de entregarnos a Dios. Entonces, ese es el tipo de problema en el cual vivimos, porque creamos o no creamos, Cristo va a venir por su pueblo. Amén, Cristo, amén. Eso no es si usted lo cree o deja de creer. No es que si va a venir, sí, es que va a venir, es cuándo va a venir. Sí. Eso es lo que no sabemos, pero de que viene, viene. Amén. Cristo viene y aunque a usted tal vez no le estén dando ese tipo de mensaje, pero ese es el tipo de mensaje que hoy está careciendo dentro de los templos. Ahora se está predicando más acerca de que sí podemos celebrar Halloween. Eso es lo que se nos está enseñando desde los altares. Y yo me quedé impresionado escuchando a este hombre como... Bueno, yo voy a mencionar el nombre. Yo no sé si usted no quiere mencionarlo. Estamos hablando de Jesús Adrián Romero. Este hombre que ha cauterizado al mundo entero con su música. Y yo quiero decirle una cosa. Sí. Sinceramente, como músico, él es un gran músico. Como cantante, él es un gran cantante. Pero este hombre vendió su primogenitura. Y este no la vendió por un plato de lentejas. Este la ha vendido por millones y millones de dólares. Pero este hombre es uno de los apóstatas, de los detractores de la palabra del Señor más poderosos en nuestros días. Él, junto a Marcos Witt, junto a Alex Campos, junto a esta bolita de mercaderes del Evangelio, este tipo de mensajes, que si podemos celebrar Halloween, que si podemos celebrar Navidad, que si podemos hacer esto. Hay otros que dicen que hasta ni el cumpleaños de tus hijos puedes celebrar, porque es diabólico. Amados hermanos, la iglesia ha olvidado el mensaje verdadero. Amén. Ayer no se perdió el mensaje. Por ejemplo, Israel tenía el mensaje de Dios. ¿Y cuál era el mensaje de Dios? El mensaje que incluso cargaban los sacerdotes, que decía santidad a Jehová. En la casa de Jehová había un hombre que se santificaba el nombre de Dios. Ese es el mensaje. Y Israel lo perdió esa alabanza hacia Dios. Ahora en nuestros tiempos de los altares no está fluyendo la alabanza hacia Dios, está fluyendo muchas cosas que no están edificando la vida de los seres humanos como Dios quiere. ¿Y por qué razón? Una es porque la venida de Cristo está cerca y Satanás tiene que ver de qué manera engaña entre más pueblo. Porque entretiene la iglesia. Algunos están entretenidos, otros están dormidos, otros están... Pero Dios no ha cambiado. Amén, 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 amén. Eso es lo maravilloso y siempre el mensaje que Dios tiene para que nosotros podamos compartirlo, ese mensaje va a permanecer a pesar de que se levanten personas diciendo lo contrario. Tenemos la Biblia, la palabra de nuestro Dios, la cual nos guía toda verdad y toda justicia. Amén, amén. Bueno, amados hermanos, creo que vamos a tomar un corte para la televisión. Vamos a continuar en vivo a través de la radio y a través del Facebook. Haremos un pequeño corte, pero antes de irnos a este corte, después del corte, amado hermano, vamos a hablar específicamente con respecto a lo que ya sabemos de que la iglesia, el altar del Señor está destrozado en la iglesia. Amén. Yo quiero enfatizar después del corte, vamos a enfatizar estos 3 puntos. Vamos a enfatizar el rol que tiene la política, aunque no vamos a hablar de política, pero hay algo muy importante que vamos a hablar. Vamos a hablar lo que tiene el rol que tiene la política, la moralidad
y la religión. Esos 3 puntos vamos a tocar después de este breve corto para la televisión. Regresamos en unos segundos. No nos cambies, en unos momentos regresamos. Conoce ya la aplicación Radio La Última Llamada, en donde encontrarás enlaces a contactos, sitio web, fanpage. Tendrás acceso a las prédicas del evangelista José Funes. Descárgalo ya de tu App Store favorita. Radio La Última Llamada. Disponible para Android y iPhone. Gracias por nuestra preferencia. Continuamos. Gracias, amado pueblo del Señor, por mantenerse en la sintonía de su programa, La Última Llamada. Y después de este breve corto que tuvimos, estaba hablando, hermano Dago, antes del corte, que en los próximos 30 minutos quiero que nos concentremos con respecto a lo que son estos 3 aspectos que de una manera u otra, querramos o no querramos aceptarlos, están infiltrados, mezclados en la iglesia. Amén. Y estas cosas han traído una completa y total confusión en nuestras iglesias, y como resultado de ellas, ahora tenemos altares arruinados, altares que están patojeando de una esquina, otros que de las 2 esquinas, otros están completamente podridos, otros que ya ni siquiera altar existe. Así es. Y vamos a hablar de lo que es la rama política, lo que la política tiene, la influencia que la política ha hecho en la iglesia. Vamos a hablar de lo que es la moralidad en la iglesia, porque la inmoralidad no solo está en el mundo exterior. Hay inmoralidad externa, pero también estamos teniendo inmoralidad interna en nuestras iglesias. Así es. Y el otro punto será la religión. Quiero comenzar brevemente. Estábamos hablando durante el corte con respecto a lo que es la política, y no vamos a entrar en todos estos detalles. Mas, sin embargo, yo quiero leer algo con respecto a lo que es la política y lo que la política tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestras iglesias y en nuestros altares, en nuestros ministerios. Mire lo que en realidad la política ha hecho en nuestros altares. Versículo 29 del capítulo 16. Versículo 29 del capítulo 16. Esto, pueblo del Señor, amados de Dios, es algo muy, pero muy importante a entender. Versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Escuchen bien, más que todos los que reinaron antes de él. Versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, escuchen bien, les dije, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etebal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y le adoró. Hasta ahí, este hombre ha hecho igual a todos los demás. Así es.
se mezcló con yugo desigual, Amén. se mezcló lo puro y santo con lo profano y lo impuro, pero hasta ahí él es igual a los demás. Es aquí el problema, amados del Eterno. Versículo 32. No solo se casó con una bruja, con una sacerdotisa de Baal, no solo le adoró, sino que eso no le fue suficiente a Acab. 32, versículo 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. ¿Quién edificó el templo a Baal? Él, el rey. Hermano Dago, algo muy importante que tenemos que entender es que nuestros gobernantes en los diversos países del mundo entero, nuestros gobernantes tienen un poder ejecutivo y tienen un poder jurídico sobre la iglesia en cierta manera. Amén. Hay algo que nosotros conocemos como la separación de la iglesia y el Estado. Y el Estado, sí. Entonces, pero hay un punto en el cual estos gobernantes, y por eso es que el Señor nos manda a que oremos por nuestros gobernantes. Amén. Es porque estos gobernantes, estos hombres, tienen el poder no solo de cambiar leyes que van en contra de la palabra, en otras palabras, leyes antibíblicas, Amén. sino que ellos también tienen el poder y la autoridad de instituir nuevas leyes Así es. en el caso de lo que es el aborto en los Estados Unidos. Los Estados Unidos legalizó el aborto, el mundo entero le siguió. Ahora no me vayan a decir de que los Estados Unidos no tienen nada que ver con el resto del mundo. Tiene todo que ver con el resto del mundo. Los Estados Unidos legaliza el matrimonio homosexual el año antepasado. Comenzó a legalizarse el matrimonio homosexual a través de todas las naciones. Esto, amado hermano, lo queramos reconocer como iglesia o no lo queramos reconocer, tiene muchas implicaciones. Pero el punto en el cual me gustaría que comentaran es el hecho de que pastorcitos, entre comillas, han dejado el ministerio, el llamado del Señor, si es que fueron llamados por Él, para seguir política. Amén. Pues es lo que estábamos hablando durante el corte acerca de los pastores que se han incluso dedicado a tirar candidaturas políticas en nuestros tiempos. Cómo se han ido mezclando por querer obtener mayor poder, porque todo se basa en este mundo de poder, querer tener dominio. La verdad es que la nación, la Biblia dice que es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Nosotros tenemos a un Dios que solamente podemos clamar para que Dios tome control. La Biblia no dice que nosotros nos postulemos para ser gobernantes ni para ser presidentes, sino que dice oren por los que están en eminencia. Amén, amén. Ese es el llamado de la iglesia. Si nosotros estamos viendo que el pueblo no está trabajando, las naciones no están trabajando bien, nuestro deber es orar para que Dios tome el control de los pensamientos de estos hombres, para que Dios los pueda guiar, porque a eso Dios nos puso. Pero no para que nosotros dejáramos la predicación y nos dedicáramos a la Dejar el llamado. dejar el llamado. No es eso lo que... Pero sabe, hermano, van a haber muchos que van a comentar a través de las redes sociales. Ay, hermano, es que usted no sabe, Débora, que no sé qué, que van a comenzar con esta gama de cosas que no tienen absolutamente nada que ver. El Señor nos llamó
a orar por ellos, A orar por lo que... a interceder por ellos. Amén, así es. Y en cierta manera, por ejemplo, podríamos dar un ejemplo en el caso de Esdras, en el caso de Nehemías, en el caso del mismo profeta Daniel. Estos hombres estaban tan cerca de estos reyes que de una manera u otra su consejo y su sabiduría impactó o tuvo algo que ver con estos hombres. En el caso de Nehemías, con el rey Artájeres, y en el caso de Daniel, con Nabucodonosor. Estos hombres fueron un ejemplo de cómo Dios puso a estos hombres en un tiempo específico para una labor o una misión específica. No necesariamente de que nosotros tenemos que aspirar Sí, porque a esa rama. el asunto, podemos hablar también de José, que fue gobernador de Egipto. Pues claro, Pero vean esto, porque cualquiera puede estar diciendo había un eso. propósito atrás de él. Pero José nunca se postuló como candidato a gobernante. Nunca lo hizo. Él nunca. Si fue porque Dios lo puso ahí. En el caso de Nehemías fue porque Dios lo puso, porque después el mismo rey lo pone como gobernador. Pero fue porque el rey lo puso. Pero si vemos la vida de estos hombres, nunca se mezclaron con ellos. Nunca fueron parte del mundo. Siempre se mantuvieron diferentes al mundo. Daniel, cuando llega a estar en el consejo del rey, Daniel no era, incluso ni se contaminó con la comida del rey, la Biblia lo dice. Entonces, si las personas que pudieran llegar a ocupar un cargo, pero sin mezclarse en eso, no, porque Dios tiene un propósito, es muy diferente. Pero en nuestro tiempo estamos hablando de abandonar el ministerio por dedicarse a política o para obtener un puesto, porque incluso lo que le comentaba de los pueblos de nosotros, en los pueblos de nosotros vienen incluso hermanos de las iglesias, apoyan a ciertos candidatos para que les pueda dar un puesto a ellos o a sus hijos dentro de la alcaldía, y ellos andan haciendo publicidad, propaganda. Incluso me dice una vez un hermano, mire qué vergüenza, hermano, me dice, para ir a la iglesia, me dice, cuando está lloviendo no voy, me dice, y cuando andaba detrás del hombre, hasta debajo de la tormenta andaba ahí, me dice, y todo porque yo quería que les dieran un puesto a mis familiares, me dice. O sea, eso es lo que estamos viendo, cómo la gente se entrega, cómo esto divide las congregaciones, por lo cual como iglesia tenemos dos deberes. Uno, si usted puede y participa en el voto popular para elección de un hombre gobernante, hágalo. Y si el otro deber es orar por ellos, pero no dejar las cosas de Dios para involucrarnos en los eventos políticos. Amén, amén. Bueno, me gustaría que tocáramos este otro punto con respecto a lo que es las razones por las cuales el altar del Señor, el altar en nuestras iglesias, el altar en nuestras vidas personales. Porque, amado hermano, es algo muy importante a entender, de que cuando hablamos de un altar, desde el punto de vista bíblico, altar no solo se refería a, en este caso, al montón de piedras que Abraham o Isaac, Isaac y Jacob levantaban para formar un altar. Ese altar lo que simbolizaba es que ese lugar era un lugar dedicado para la adoración y el sacrificios que ellos iban a llevar al Señor como parte de su verdadera y genuina adoración. Amén. Ahora bien, cuando hablamos a nivel de iglesia, el altar, ese altar en la iglesia, ese altar tiene que ser un pedacito de, yo diría, de terreno, un pedacito de lugar, dependiendo del tamaño de la iglesia, que ese lugar tiene que ser un lugar santo, tiene que ser un lugar a donde cuando un hombre de Dios se sube a predicar verdades,
Amén. a predicar el verdadero evangelio, no a profetizar mentiras, no a entretener a un montón de cabras y cabros en los asientos. Allí no puede subirse un payaso, allí no puede subirse un mago, allí no puede subirse. No, ese es un lugar dedicado a la genuina adoración a Dios. Entonces, cuando ese altar se ha arruinado, es cuando hoy en día podemos ver lo que es la inmoralidad en los altares. Y no quiero irme al punto de vista extremista, legalista, pero tampoco podemos irnos al punto de vista de libertinaje, porque no importa el polo que tomemos, vamos a ser criticados. Pero lo que sí no puede ser criticado es el hecho de que la inmoralidad ha penetrado el seno de la iglesia, ha penetrado los altares del Señor. Y una de las cosas que a mí me gustaría leer, y esto es algo pero poderosísimo, es cuando Acab toma la determinación de casarse con Jezabel, sabiendo él de que ella era hija de un rey sidonio. La palabra Etebal, el nombre del suegro de Acab, quiere decir, el significado de esa palabra Etebal significa Baal vive. Ese es el significado. Mas sin embargo, a él no le importó. Y permite, con la sensualidad de esta mujer, Jezabel, que luego el mismo Señor Jesús la usa como ejemplo en 2 de las 7 iglesias que él escribe. Este hombre, de una manera muy, pero muy sutil, mezcla lo impuro con lo santo. Y no solo eso, sino que en el nombre de tolerancia, él permite que su mujer, esta vieja bruja, comience a formar un culto ajeno a lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado. Y mire lo peligroso que es la inmoralidad en una sociedad, y ya no digamos en una iglesia, hasta el punto de que Baal tenía no solo sacerdotes, porque la Biblia nos habla de sacerdotes y sacerdotisas, pero el trabajo de la sacerdotisa no era, en este caso, y no quiero hacer un chiste de esto, el trabajo de las sacerdotisas no era ir a oficiar misa. No. El trabajo de los sacerdotes de Baal era hacer sus rituales, qué sé yo. El trabajo de las sacerdotisas era entretener a los cabritos en un cuartito apartado. Ese era el trabajo de ellas. Jezabel era la sacerdotisa número 1. ¿Sabía Acab lo que estaba ocurriendo? Claro que sí, pero en nombre de tolerancia, él permitió que su mujer lo hiciera. Eso es lo que ahora estamos viviendo en nuestras iglesias, hermano. Lo que sucedía con ese culto, y la Biblia lo dice claramente, el culto a Aserá era un culto de depravaciones sexuales. Orgías. Donde se hacían orgías dentro del templo. Los hombres acudían y tenían relaciones con una o más mujeres.
Y esto se hacía dentro de esos templos, y claramente pues a la carne le va a gustar eso, no le va a gustar que se le prohíba el deseo sexual. Dios no es que prohíba el sexo, Dios lo que demanda es que sea santo. Una mujer con un hombre que se casen y procreen hijos y vivan juntos. Pero cuando ya no había en este caso matrimonio, sino que llegaban y se acostaban con las mujeres. En nuestros tiempos hay personas que pueden decir, bueno, pero eso todavía no se está dando dentro de las iglesias. Había una mujer en Colombia, que esta mujer pues tenía relaciones siendo pastora con los miembros de su iglesia. Hace muchos años todavía se daba en la ignorancia de la iglesia, donde los pastores llegaban donde las madres y le decían, yo he soñado con su hija y que Dios dice que me la deje un par de días, yo la voy a instruir, y tenían relaciones. Había muchas violaciones dentro de los altares. Un día estaba yo leyendo acerca de lo que era el incesto, y increíblemente una muchacha dio su testimonio ahí en ese libro y habla de que su mismo papá la abusó sexualmente en un altar. Durante se celebraba un ayuno, el papá estaba abusando bajo el altar de ella. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Y lo que es la inmoralidad, hermano. Por ejemplo, en Bolivia, no sé si Bolivia o Ecuador, hay un pastor muy conocido, pero muy conocido, de una iglesia, de la iglesia Betania, un hombre muy conocido a través de las redes sociales, un hombre de mucha influencia a través de las redes sociales, con una iglesia enorme, grandísima, un hombre que se ha hecho millonario a través de esta iglesia, y un día decidió, pues, yo creo que la sirviente que ellos tenían en la casa, la sirviente está más guapa que mi esposa, así que le pegó un hijo. Y cuando pero mire, hay una razón por la cual estoy tocando estos puntos. Sí, sí. Cuando lo confrontan a este pastor con su pecado, él dice, nah, mejor me divorcio, dejo la iglesia y me voy y abro mi otra iglesia. Así que dejó Iglesia Betania, fue y armó su propia iglesia hoy, se divorció de su mujer porque la chole estaba más guapa, mejor que ella. Así que ahora, entonces, hermano, esto acaba de pasar hace 2 meses. Entonces, este tipo de inmoralidad ha entrado al seno de la iglesia. Y escúcheme bien, ahora, ¿por qué estamos hablando de lo que es el poder de la seducción jezabélica? Escúcheme bien, cuando el Señor habla en el capítulo 2 del Apocalipsis 14, del 14 y 15, Él está hablando de lo que es la seducción a través de un espíritu jezabélico. Es el espíritu jezabélico, amados hermanos, es un espíritu diabólico en el cual está confundiendo no solo a hombres, sino que a mujeres. No solo usa a mujeres, sino que también usa a hombres. Hombres que tal vez un día tuvieron ese llamado, hombres que tal vez un día sirvieron al Señor, pero que por un momento de placer han abandonado, han tirado al suelo, han pisoteado lo que el Señor un día les dio. Y muchos de ellos, hasta por el teléfono lo hacen, por cámaras, en vía Sky y todo ese tipo de cosas. Es impresionante lo que la inmoralidad, cómo la inmoralidad ha entrado a la iglesia. Entonces, la pregunta sigue siendo esta. ¿Por qué el altar del Señor se ha arruinado en nuestras iglesias? Si pudiéramos dar unos pocos ejemplos, porque ya estamos a punto de ir cerrando.
Amén. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué el altar del Señor está arruinado? Está deteriorado. Yo voy a comenzar y voy a dar una explicación, más una. Y luego continuamos porque yo creo que esto es importante. Yo diría, esta es mi opinión, no está en la Biblia, pero yo me atrevería a decir que una de las razones por la cual los altares de estas iglesias modernas están arruinados es porque los Elías de Dios se terminaron. Hermano, porque vamos a hablar de eso. Sí. Si hubiesen más Elías, no tuviésemos en la condición y el estado que ahora nuestra iglesia está viviendo. Yo pienso que el temor a Dios, más que todo, se ha perdido gradualmente, se fue perdiendo a través siempre de la tolerancia, y en nuestros tiempos pues no se buscan predicadores que nos hablen la verdad de la palabra de nuestro Dios, y ese es un problema bastante grave. Muy serio, muy serio. Hermanos, cuando el temor se pierde, cuando el temor hacia Dios se pierde, ya no existe más que hacer, porque el que nos puede redarguir, hacernos ver las cosas que no están bien en nuestra vida, es Dios. Dios a veces envía mensajeros, manda palabra, levanta uno, levanta otro, pero estamos en ese punto tan difícil donde tenemos que volver al temor de Dios. Hermanos que están viendo, usted tal vez sabe algo de su pastor. Hay que orar para que ese hombre, Dios lo haga entender que no está bien lo que está haciendo. Nuestro deber, la oración tiene poder. La Biblia dice la oración eficaz de justo puede mucho. La oración mueve las puertas de los cielos. Amén. Y este Elías lo que hizo fue orar. Si usted analiza en todo lo que hace él, es orar. Orar para que no llueva. Orar para que llueva. Ora para que llueva. Sí. Entonces él está orando. En el altar que edificó sobre el Monte Carmelo, él ahí lo que hace es orar. Ahí le dice: Jehová, respóndeme. Y es una oración. Entonces vemos que el arma poderosa que Elías usó fue la oración. Y tuvo un efecto grande, tuvo poderoso, un resultado grande, hermano. Los Elías, una vez más, ¿a dónde están los Elías del Señor? El Señor, y esto es algo que no quiero confundirlos, pero el Señor de Elías está en el mismo lugar, en el mismo trono donde se encontraba cuando Elías apareció. Amén. Entonces, el Señor de Elías, escúchame bien, el Señor de Elías sigue en el mismo lugar. Amén. El problema es que los Elías del Señor se han apartado. No sé si me están entendiendo. Los Elías del Señor se han apartado. Ahora, pregunta, ¿por qué se han apartado? A veces contaminar. Unos se contaminaron, otros prefirieron las amistades, el dinero, la fama, las comodidades. Y hay otro grupo que estos sinceramente son cobardes. Sí. Y lo digo con todas sus palabras, con toda su letra. Son cobardes. No tienen los pantalones como para decirle a uno de estos pastorcitos asalariados, cuando los llaman y le dicen: hermano, me gustaría que viniera a predicar a mi iglesia, pero quiero que hable de este tema. Oh sí, hermano, tiene un tema especial. Sí, ¿de qué se trata el tema? Es que quiero que les hable de la autoestima, quiero que les hable de tiempos mejores.
a esos pastorcitos? Sinceramente, hermano, este tipo de pastorcitos existen. El problema es que los que supuestamente son los mensajeros, los atalayas del Señor, cuando encuentran a estos pastores, les dicen, oh sí, hermano, ese tipo de mensaje que quiere, pero ese tipo de mensaje le va a salir más caro. Ay, no importa, siervo, hasta religiosos se vuelven los bandidos. Dice, no importa, siervo, lo que sea, nosotros le pagamos. Entonces, estas cosas son los que han hecho que muchos hombres que un día se llamaron siervos del Eterno, atalayas de Dios, vendieron el mensaje. Por esa razón es que los Elías del Señor son muy pocos. Son muy pocos los que tienen los pantalones y no les tiemblan las piernas cuando tienen que presentarse ante el rey y decirle, le dijo, tú eres el que perturbas a mi pueblo, le dice Acabe. Elías, el otro hubiera sido Elías. Ay, sí, mi rey, pero es que fíjese que buscando excusas. Y le digo, no, yo no, tú eres. Así es. Tú eres el que has perturbado a Israel. Y comienza luego a darle las explicaciones. Amén. Nos hacen falta hombres como Juan el Bautista, como Elías, que tengan los pantalones bien puestos, bien amarrados. Y cuando tienen que confrontar las verdades y decirle sus verdades, no importa a quién sea, hacerlo ejerciendo la autoridad que la palabra nos da. Amén. Hermano. Amén, así es. Necesitamos personas en los lugares que se paren, como dice el Señor, que se paren en la brecha, que señalen el camino, que muestre, tal como dijo ayer el profeta, parados en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, pasar el buen camino y andad por él. No importa qué camino le estén presentando, si no es la senda antigua, la senda que Dios trazó, no ande por ese camino. Amén, amén. Usted es responsable, porque aparte de todo esto, hermano Funes, aparte de todo esto, cada persona es responsable por lo que vive, por lo que habla, por cómo está su vida delante de Dios. Amén, Usted es amén. responsable de su propia salvación. No hay, esto no es por el grupo familiar, No. esto no es de una manera colectiva, esto es individual, personal. Quiero cerrar con esto, amados hermanos. En primer lugar, quiero darle gracias a hermano Dago por acompañarme en esta tarde, y yo creo que este es un tema muy, pero muy importante, lo cual, esto ha sido nada más la introducción. Amén. Porque estos 3 puntos son a donde sinceramente vamos a desempeñarnos en cada uno de ellos. Esto nomás ha sido lo que se le llama una vista panorámica de lo que en sí vamos a estar hablando, porque vamos a entrar de una manera más profunda con respecto a estos 3 puntos y los efectos que ha hecho en nuestras iglesias. Quiero terminar con esto. Cuando el mensaje del Señor ha sido vendido por sus mensajeros, es algo muy importante entender. El enemigo, el diablo, y que el Señor le reprende en esta tarde, el enemigo ha detenido mensajeros, le ha puesto trampas, y muchos de los mensajeros han caído en esa trampa. Han caído, están cayendo y seguirán cayendo. El enemigo tiene ese poder para hacerlo, porque el corazón de estos hombres se contaminó. No porque Dios lo ha permitido, sino que ellos mismos dieron lugar a que estos pensamientos entraran a su mente y luego producieran raíces en sus corazones. En otras palabras, se contaminaron, y esa contaminación fue la que los llevó a ser una presa fácil del enemigo. El enemigo ha detenido mensajeros, lo sigue haciendo,
Pero una cosa que el enemigo jamás, nunca jamás podrá, y eso es detener el verdadero mensaje de la palabra. Amén. El mensaje de la cruz, el mensaje que transforma, el mensaje que te cambia, que te hace una nueva criatura, que te da esperanza, que te da vida, que te da hasta salud, hermano. Amén, así es. Ese mensaje el enemigo jamás, nunca podrá cambiarlo. Voy a cerrar con algo que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a la iglesia de Filipos en el capítulo 3 y versículo 12 del libro de Filipenses. El apóstol Pablo escribe estas palabras: porque por ahí andan muchos. Escuche bien, esto es poderoso, amada iglesia, santos de Dios. Porque por allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Amados, la palabra del Señor siempre ha llegado a nuestros corazones. Siempre ha llegado en el momento preciso cuando lo necesitamos. El apóstol Pablo dice que ya les había hablado a ellos. Y no que les había dicho una vez, ni dos, ni tres. Dice que muchas veces. Pero ahora, dice Pablo, lo digo llorando. Con amor, con celo. Que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Así es. Desafortunadamente hay enemigos del Evangelio. Desafortunadamente hay enemigos de la cruz de Cristo. Desafortunadamente hay enemigos del mensaje de salvación. Pero lo más desafortunado es que esos enemigos no solo están en el interior, en el exterior, sino que están en el interior. Hay enemigos externos y enemigos internos. Y los más dañosos son los internos. Así es. 30 segundos, amado hermano, para que cerremos con un comentario o con una palabra de restauración para el pueblo. Amén. Le damos gracias a Dios porque es necesario, dijo Jesús, que estas cosas sucedieran. Es importante que todo esto suceda, que en medio de que lo que crece el trigo y la cizaña vayan juntas creciendo, es necesario. De lo contrario no se conocería el trigo, pero lo importante, siempre decimos, es que usted y yo seamos trigo. La Biblia dice que en el último, cuando venga el tiempo de la siega, el trigo será echado a los graneros y la paja será manoseada y echada al fuego. Esperamos estar con Cristo un día, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador de nuestras almas. Y hay que seguir adelante predicando la palabra del Señor. No nos dejemos mover, dijo el apóstol Pablo, de lo que hemos creído. Amén. Amén. Amada iglesia del Señor, ha sido una vez más un privilegio el poder compartir con todos y cada uno de ustedes en esta ocasión. Este es el primer segmento de esta nueva serie que hemos titulado Restaurando el altar arruinado. Y amados hermanos, yo creo que ha sido evidente de que hemos reconocido, hemos examinado que muchos de los altares en nuestras iglesias están arruinados. Y hay una causa y una razón. En los próximos 3 segmentos estaremos hablando de las razones y las causas por las cuales nuestra iglesia desafortunadamente está pasando por esta crisis. Es una crisis tremenda, una crisis teológica, una crisis moral, una crisis social. Estamos atravesando momentos difíciles en la iglesia. Pero recuerden una cosa, más poderoso es el que está con nosotros que aquel que está en el mundo, y ese se llama Cristo y el Cristo crucificado. Que el Señor me lo bendiga de una manera muy, muy especial. A nombre de su servidor,
el evangelista José Funes, ministerio La Última Llamada. A nombre de nuestro hermano Dagoberto, les decimos, si el Señor no ha venido en estos días, estaremos acá la próxima semana, si no, Maranatha. Visita nuestro sitio web www.ministeriolaultimayamada.com. En ella encontrarás radio en línea 24 horas, prédicas, boletines y más. www.ministeriolaultimayamada.com. La Última Llamada con el evangelista José Funes. La Última Llamada